devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga hoy Dios para tu vida sea de edificación y sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a estar leyendo ahí en el Evangelio del libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Vamos a estar leyendo un hermoso consejo de parte de Dios y espero que sea de edificación para tu vida. El tema de nuestro devocional es: ¿practicas la palabra? Esa es una pregunta que conforme vayamos avanzando en estos versículos, tú vayas examinando tu vida para ver si en realidad estás practicando la palabra o qué te está faltando para poder hacerlo. Y vamos a estar leyendo ahí con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fíjate, el caminar en Cristo es un arduo trabajo. El cristianismo involucra esfuerzo, involucra dedicación, involucra decisión para implementar las verdades de la palabra de Dios a tu vida. No es solamente el escuchar la palabra, sino tienes que implementar todo lo que tú escuchas a través de las personas que nos traen la palabra, que nos predican. No es solamente escucharlo, sino empezar a implementarlo en nuestra vida. Dice: la profundidad y la madurez espiritual no vienen sin esfuerzo continuo. Y vemos aquí que Jesús acababa de terminar, venía de dar el sermón en el monte, donde les había dado unas verdades nunca antes oídas, unas verdades muy profundas. Jesús había explicado claramente la clase de vida que le agrada a Dios. Jesús estaba explicando en el sermón del monte la clase de vida que le agrada al Padre. Pero aún así Jesús sabía que aún muchos de los que estaban ahí escuchando simplemente se iban a ir y no iban a implementar nada en su vida. Él sabía que muchos de los que estaban ahí escuchando, dice, jamás iban a aplicar la palabra que habían escuchado en sus vidas. Y hoy en día vemos tantos casos aún así en la iglesia. A veces nos preguntamos el por qué esta persona no cambia, o el por qué escuchando a veces la palabra de Dios no cambia. El mismo Jesús le tocó tener a estas personas en los sermones que él daba, y él sabía que ninguna de estas personas, algunas de esas personas que escuchaban sus sermones, nunca iban a aplicar la palabra que él les estaba dando. Jesús dice en su palabra que el hombre o mujer que toma la palabra de Dios y la aplica a su vida es como una persona sabia que construye su casa sobre las rocas. Y las rocas son fuertes para construir, pero también es muy tedioso para construir. No es fácil construir sobre la roca, pero cuando tú construyes tu casa sobre la roca, te estás asegurando que estás sobre un cimiento fuerte, que no cualquier tormenta la va a tumbar. En cambio, dice, construir una casa en la arena es muy fácil y se construye rápido. No es muy tedioso y se puede construir en 2-3 días o en una semana. Se construye muy fácil porque no están buscando un buen cimiento, no están construyendo, como dicen, al ahí se va. Dice, construir en una roca es trabajo serio y tedioso. Sin embargo, el que construye en la arena está en una posición muy vulnerable. El que construye en la roca hace la casa segura.
Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo evalúas tú la clase de cimiento con que estás construyendo tu vida en Cristo? Ahorita a lo que hemos explicado, lo que estás oyendo, ¿cómo evalúas tú la clase de cimiento con la que estás construyendo tu vida en Cristo? Si te pones a hacer un examen en tu vida y te pones a pensar cómo has reaccionado cuando viene algún problema a tu vida, alguna tormenta en tu vida, ¿cómo has reaccionado? Si te has mantenido firme y has confiado en Dios, quiere decir que tú estás haciendo tu cimiento sobre la roca. Pero si cuando viene alguna tormenta, tú lo primero que haces es quejarte y te empiezas a apartar de Dios y empiezas a desconfiar de Dios, quiere decir que estás construyendo tu casa sobre la arena, que solamente estás oyendo la palabra, pero no la estás implementando en tu vida. Dice, una vida edificada en la palabra de Dios aguantará cualquier tormenta. Y la misma tormenta que derrumbará la vida del que no obedece la palabra de Dios. Una vida edificada en la palabra de Dios va a aguantar la tormenta. Pero si tu vida no está edificada en la palabra de Dios, si tu vida no obedece a Dios, esa misma tormenta va a derrumbar tu vida con cualquier problema que venga a ti. No hay ningún atajo ni método rápido para obtener la madurez espiritual. La madurez espiritual solo viene a través del trabajo duro y la obediencia a lo que Dios dice. No hay ningún atajo, como a veces decimos, por aquí llego más rápido o por aquí está menos dificultoso. No hay ningún atajo. La madurez espiritual se gana a través de la obediencia a Dios. Así que la próxima vez que escuches a Jesús hablar, comienza a aplicar su verdad a tu vida. Comienza a aplicar su palabra a tu vida inmediatamente, para que ninguna tormenta perturbe o inquiete a tu vida. Dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Dice Santiago 1, del 23 al 24, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida cómo es. Y fíjate, todos los espejos tienen una cosa en común: no mienten. Cuando tú te miras a un espejo, tú vas a ver cómo eres en realidad. El espejo no te va a mentir. Así traigas un peinado muy bonito o tú creas tener una sonrisa muy bonita, cuando te llegas a ver el espejo, Él no te va a mentir y te vas a ver tal cual eres. Es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago en este libro. La vida en Cristo es como un espejo. Cuando tú te miras al espejo, tú vas a ver si en realidad tú estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo a través de cada prédica, de cada devocional, de cada consejo que Dios te está dando a tu vida. Dice, Santiago nos enseña que la palabra de Dios es un espejo sobrenatural que puede ver muy por encima de la superficie y exponer el corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Expone lo que hay en tu corazón. Expone cómo reaccionas, expone cómo te conduces, expone en realidad si estás confiando en Dios o no lo estás haciendo. Y muchas veces se nos ha dicho, no solamente es oír la palabra de Dios, es ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque yo no puedo predicar algo que no estoy poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque a través de mi testimonio, muchas personas o se van a acercar a Dios o se van a retirar de Dios a través de cómo viva mi vida. Hay otra pregunta, dice, y hazte tú esta pregunta: ¿soy yo fiel con mis palabras
y mis acciones. El espejo de Dios revela las contradicciones que hay en nuestra vida religiosa. Cuando tú te ves en el espejo de Dios, va a haber, si no llevas una vida, si solamente has sido oidor y no hacedor de la palabra, va a haber muchas contradicciones, dice, en nuestra vida religiosa. Así que pregúntate, ¿escucho yo la palabra de Dios y estoy haciendo lo que Dios me dice en cada uno de sus consejos? Dice, al mirarnos al espejo de la palabra de Dios, nos vemos tal como somos. Y el apóstol Santiago nos habla a veces de los errores que comete la gente al mirarse en el espejo divino. Fíjate, número 1, esas personas solo echan un vistazo y no se examinan cuidadosamente al leer la palabra de Dios. Una lectura superficial de la Biblia no nos puede revelar nuestras necesidades cruciales. No es el solamente el estar oyendo predicaciones, no es el solamente leer la Biblia por una rutina, por un rito, o una rutina que yo me estoy poniendo, leer un capítulo, 2 capítulos por día. No es solamente leerlo, no es solamente oír la predicación, es estar poniendo en práctica cada palabra que estoy leyendo, cada palabra que estoy escuchando. Es estar poniendo en práctica para que mi yo vaya menguando y sea el Espíritu de Dios que vaya creciendo cada día a través de mí. Es la misma diferencia que hay, dice, entre mirar una foto instantánea o una radiografía. Si se fijaran atentamente en lo más profundo de sus corazones, nunca olvidarían lo que han visto. Fíjate lo que dice ahí el versículo 25. Dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. El que fija la mirada en la ley perfecta y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla, sino que la practica, dice, será dichoso en todo lo que haga. ¿Te das cuenta que a veces nos conformamos solo con oír, solo con venir a la iglesia? Pero salimos de aquí y seguimos haciendo nuestra vida como a nosotros nos parezca más cómodo, como a nosotros nos parezca que es correcto, y no nos vamos a examinar a lo que dice Dios en su palabra. Si vamos a usar el espejo de Dios provechosamente, debemos de fijarnos en Él completamente, no solo en lo que a mí me gusta, no solamente en cómo yo me vea bien. Si te vas a fijar en el espejo de Dios provechosamente, tienes que fijarte completamente cómo te estás viendo tú en el espejo de Dios. Si tu vida refleja a Jesucristo, dice que seamos imitadores de Él, no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Dice, un simple vistazo no es suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, porque el acto requiere tiempo, cuidado y entrega sincera. Tiempo, cuidado y una entrega sincera. Así que 5 minutos diarios de oración no son suficientes. No son suficientes para un examen espiritual completo. A veces por la desesperación que a veces hay en nuestros predicadores o en los pastores, nos dicen aunque sea solo 5 minutos. Pero 5 minutos no son suficientes para un examen espiritual delante de Dios. Si tú eres de las personas que se conforman con leer 2 versículos diarios y tener 5 o 10 minutos de oración, no estás haciendo lo suficiente. Dice que una vida espiritual requiere tiempo, cuidado y entrega sincera. Después de examinarnos,
debemos recordar lo que somos y lo que Dios dice y luego ponerlo en práctica. La bendición no viene solo con leer la palabra, sino con aplicar la palabra. Acuérdate del versículo que acabamos de leer: dichoso aquel que la practica. ¿Por qué llama el apóstol Santiago a la palabra de Dios la ley perfecta, la ley de la libertad? ¿Por qué llama el apóstol Santiago así a la ley perfecta, a la ley de la libertad? Dice, la respuesta es que al obedecer a Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Por eso se le llama la ley de la libertad, porque antes éramos esclavos del pecado. Dice el Salmo 119:45, solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. Y el mismo Jesús dice en Juan 8:34, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El espejo de la palabra no solo examina y nos muestra nuestros pecados, sino que también nos limpia y nos da la promesa de la limpieza. Y voy a terminar con este versículo donde Él nos promete limpiarnos de todo pecado y hacernos libres en la ley de la libertad. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de que Jesús promete estar con nosotros y limpiarnos de toda maldad? Pero no solamente es el venir a arrepentirnos y que Él nos limpie y volvernos a ensuciar. Dice que practiquemos lo que hemos oído, que seamos hacedores de su palabra, porque no nos va a bastar el día que Jesús venga por su iglesia. No nos va a bastar el decirle, yo leía tu palabra, yo iba a cada culto, yo te alababa. Si cuando salíamos de aquí no practicábamos lo que habíamos escuchado, lo que habíamos oído, nunca practicamos lo que viene escrito en su palabra, eso no nos va a bastar. Así que el consejo de Dios hoy para tu vida es que no solamente te estés llenando de tantas predicaciones, no es que solamente estés orando por una rutina. Hazlo de corazón, hazlo sinceramente y pon en práctica todo lo que estás oyendo. Porque cuando uno pone en práctica la palabra, va cambiando todo, hasta su forma de ser, su forma de hablar, su carácter, su forma de conducirse. Tu vida tiene que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida, de lo que Jesús está haciendo día a día en tu vida. Con tu vida, simplemente el que te vean cómo te conduces a través de la palabra de Dios, no va a ser necesario que tú evangelices a esa persona va a querer ser igual que tú. Así que llévate este consejo a la palabra, y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.